Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Bienvenidos a la presentación del libro de los espejos, Delirio, del profesor Leonardo Laverde, también bibliotecario encargado de sala de la Fundación La Poeteca. Este es su más reciente libro y nos acompaña en el día de hoy para su presentación el poeta y escritor Jeiber Román, aquí en Caracas, Venezuela, y la profesora y escritora venezolana Gisela Cossack Rovero, que se encuentra en Ciudad de México. La profesora Gisela es profesora titular, jubilada de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, además de destacada narradora. Es un gusto que estén aquí, Leonardo, Jeiber, Gisela. Yo le voy a dar la palabra a Leonardo para un saludo y inmediatamente vamos a escuchar palabras de Jeiber Román, luego de la profesora Gisela, y al finalizar la intervención de Gisela, podemos plantear alguna conversación o algo en términos un poco más informales con Leonardo en relación a la propuesta narrativa que nos convoca el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar. Leonardo, queda el micrófono para ti e inmediatamente después Jeiber. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, mis compañeros de presentación y todas las personas que estén viendo o vayan a ver el video de este acontecimiento tan importante para mí. Muchas gracias por estar. Bien, los dejo en compañía de nuestro amigo, el poeta Jeiber Román, que tuvo la gentileza de acompañarme hoy. Hola, buenos días. Quisiera empezar con algunas palabras, un pequeño texto que escribí a propósito de la presentación del libro de los espejos. Me contenté muchísimo cuando recibí la invitación de Leonardo Laverde a participar en la conversación sobre el libro de los espejos. Invitado por el bibliotecario del espacio que para mí se ha convertido en mi segunda casa, la Poeteca. Es la primera oportunidad que tengo, además, de ser parte del panel de la presentación de un libro. No solo es un honor para mí haber leído su obra antes de haber salido al público, también lo es poder conversar sobre el libro de quien, en la poesía y más recientemente en la narrativa, ha sido una excelente guía y en el resto de mi vida cotidiana, un amigo con el que puedo contar. Empecé a leer el libro de los espejos con una curiosidad enorme, en especial después de haber escudriñado meses atrás los mitos de Aviala. Cuando descubrí los mitos, me sentí muy entusiasmado por los nombres de sus personajes y lugares, pues me recordó algunas leyendas indígenas de nuestro país que disfruté en mi niñez gracias a revistas infantiles. Resultó curioso conocer la historia de unos seres afectados por un territorio en ruinas, que migraban buscando algo mejor y creían de manera ferviente en la profecía de un elegido que lo arreglará todo. Esta historia me parece haberla escuchado antes, pensé. Me parece haberla vivido antes, pensé. Sentía más conexión aún con las leyendas de mi país. Quizás haya quien vea estos mitos como un libro de fantasía, una especie de Popol Vuh contemporáneo, así como aquellos que encuentren similitudes bastante llamativas con la realidad que nos tocó vivir. Sin embargo, los mitos adquieren una dimensión diferente cuando se leen dentro del libro de los espejos, cuya inclusión, lo confieso, resultó una muy grata sorpresa, donde es imposible no sentir conmoción frente a la página cuando empiezan a leerse los primeros capítulos. Veo gran parte de esta obra como todo un documento histórico, un trabajo de no ficción con nombres cambiados. Por seguridad, nadie quiere tener una bota pateando la puerta del apartamento. Más de un lector, sin duda, podrá entrar, no sin cierto pesar, en la piel del profesor Eduardo Bermúdez. Podrá entender su estupefacción por vivir en un país en el que lo más inverosímil es lo que más probabilidades tiene de ocurrir. Un país que pareciera ser impredecible, pero que cuando se revisa con atención, tiene un ciclo de edades oscuras que se repite cada cierto tiempo, como un eterno retorno.
Puedo decir que transitar el camino del profesor Eduardo fue transitar también una parte de mi propia vida. En el libro de los espejos me reencontré con aquellas historias que conozco gracias a lo que cuenta mi familia. Historias cuyas versiones he podido ver alteradas a lo largo del tiempo por afectos a un personaje similar a Tiburcio Medina, quienes ayudaron a arroparlo en todo su delirio, como bien reza el subtítulo de esta obra. Además, a medida que avanzaba en el texto del profesor Laverde, me di cuenta de algo que hasta hoy, luego de haber digerido la lectura, me sigue inquietando un poco. Buena parte de las vivencias de Eduardo, Viviana y sus colegas, que en algún momento también fueron las nuestras, habían perdido algo de espacio en mi memoria. Caí en cuenta de la importancia de una obra como esta en la época en que nos encontramos. Hay abundante literatura sobre las vivencias de los venezolienses, como aparece en el libro, dentro de la crisis, sí, pero el libro de los espejos no solo se retrata el camino de dificultades colectivas de los últimos años, sino que también es un gran repaso de la historia nacional. Es un minucioso registro que sirve a todo ciudadano para mantener el norte, sabiendo de dónde venimos y qué nos condujo hasta aquí. El juego entre espejos partidos es la fiel representación de una época de nuestra historia en la que abundaba la radicalización absoluta, o mejor dicho, abunda. Es la exposición de las familias rotas, de los amigos que ya no lo son por culpa de una ideología, donde no hay cabida para un término medio. Independientemente del lado con el que pueda identificarse, algo así como pro-Tiburcio o anti-Tiburcio, no existe una posibilidad de ceder una mínima concesión al otro bando. Hacerlo sería una herejía. Sin embargo, tal como el disco de Camiruzán en Los mitos de Aviala, hay quien cree que, como las dos mitades de dicho disco, la salvación en unir las piezas partidas de ambos, la salvación está en unir las piezas partidas de ambos espejos. ¿Cómo lograrlo cuando cada quien está convencido de que el problema está en un lugar no propio? De hecho, uno de mis capítulos favoritos en el libro de los espejos es precisamente el que se titula El problema. Un reparto coral se explaya en dar su versión de qué los ha convertido en lo que son, cuál es la causa de toda la situación tan absurda en la que se nos encontramos. Es interesante pensar en la enumeración de posibles culpables y que luego de razonarlo se llegue a una visión pesimista, a la conclusión de que no hay salvación alguna ante la no evidencia de un motivo de desgracia al cual atacar. Lo que hay que hacer es huir, detonar una bomba atómica y acabar con todo, dice una voz anónima para cerrar el episodio. Es como si el Borbor, un monstruo tan temido en los mitos, se hubiera tragado la esperanza de mejora en sus habitantes. Y así, entre reformas arbitrarias a leyes, epítetos de lado y lado que fomentan la discordia y la promesa de un elegido que aún no llega, se cae todo el sueño que en algún momento tuvo el llamado padre de la patria, cuyo nombre nunca fue mencionado en la obra. No hace falta. Su imagen ha sido forzada a pasar por tantas vicisitudes que es fácil imaginarlo encerrado junto con sus ideales en un inmenso laberinto, degradado hasta hacer que el pueblo que liberó escuche su apellido y ya no sienta nada por él. Me tomo la licencia de traer a colación algunos versos del poeta Alejandro Castro, que bien ejemplifican su paseo por los discursos llenos de desvarío de Tiburcio Medina. Tu nombre es una coartada, un sucio billete que nada vale, una plaza cualquiera repetida, una esquina. Tu nombre es un país sin mar, el pico más alto de la cordillera más pobre del planeta. Y así, aún con la sensación de fracaso, en la obra de Laverde podemos ver cómo el padre de la patria encomienda a nuestro protagonista la tarea de no callar lo que ha visto y oído, que sirva de faro para las futuras generaciones, que se convierta, pues, en un Aguaricuri, como el autor de Los mitos de Aviala, para dejar constancia de un tiempo que no debería repetirse. Queda entonces abierta la invitación a leer y celebrar la llegada del libro de los espejos, tan necesario para entender nuestro presente, a descubrir esta historia del profe Leo, donde, sin duda alguna, nos toparemos con una serie de personajes que bien pueden ser nuestros vecinos, hermanos, parejas, amigos. Reviviremos momentos que en alguna ocasión no tan remota nos generaron punzadas en el pecho cuando nos tocó vivirlas en la vida real con nuestros allegados. Porque este libro es nuestra vida real. Veremos un lugar que tendrá las mismas paredes y espacios que nuestra casa, nuestra Aviala, nuestra Veneciola, así como un reflejo que nos increpará desde las primeras páginas, con ganas de saber qué decidiremos cuando estemos frente a la torre de Rama una vez se culmina la lectura, el reflejo de nuestro propio rostro. Gracias. Otorgó el pase a la profe Gisela. Ok, bueno, buenos días. Siempre es agradable encontrarse con los amigos,
las amigas, encontrarse con mi gente de allá de Venezuela y que está en Venezuela. Con Leonardo, bueno, nos conocemos hace ya muchísimo tiempo. Le preguntaba qué edad tenía porque inevitablemente siempre lo veo igualito y jovencito. Resulta ya que tiene 42 años. Digo este detalle porque eso indica la cantidad de años que nos conocemos. Yo creo que nos conocemos hace 22, 23 años, quizás un poco más, lo cual quiere decir que vamos para el cuarto de siglo. Y siempre conocerse en el contexto de la Escuela de Letras, en el contexto de la universidad, siempre establece unos lazos importantes, unos lazos distintos a la amistad, distintos a la familia, distintos a la pareja, es decir, unos lazos que tienen peculiaridades y que tienen que ver con la conexión intelectual, es decir, con la conexión que uno puede sentir con gente con la que ha sentido en algún momento dado afinidad. Es sin duda mi caso con Leonardo. Leyendo el libro de los espejos, me preguntaba, es decir, el libro de Leonardo me produjo muchas preguntas, ¿no? Lo primero es esa dinámica que se vive en ese texto de una literatura con vocación realista, es decir, la vocación de aquel que quiere mostrar, ¿verdad?, un contexto que todos podemos reconocer como propio. Y reconocer, digamos, las claves de ese contexto. Bueno, por supuesto, es una sociedad que está sumergida en una fortísima crisis política. Bueno, crisis política, económica, social, pero digamos que el libro tiene una cronología que sigue, digamos, el camino de una revolución política que finalmente conduce, digamos, a la devastación del país. Entonces, en esa devastación y en esa crónica casi puntual, casi periodística, de narrar lo que se dice, lo que pasa, de hacer, digamos, el resumen histórico, está por otra parte la búsqueda en el poder del mito, como diría el libro donde se entrevista a Joseph Campbell, el famoso mitólogo del siglo XX. Entonces el poder del mito significa, bueno, en medio de este sinsentido, ¿qué es lo que efectivamente nos pone en el fluir mismo de la vida y de la historia? ¿Por qué esto puede tener sentido? Esa es la función del mito, independientemente de lo que se piense respecto a su veracidad, a su importancia, o incluso al hecho de que pueda ser, digamos, una suerte de artilugio ideológico para naturalizar los pesares de la realidad. Pero en todo caso se trata de eso, bueno, ¿dónde buscamos esa fuente mítica que explica este transcurrir que nos ha sido tan difícil, ¿no? Yo difiero un poco de Jaber cuando él habla de dos bandos. Creo que en el texto queda muy claro que hay un bando que ganó. Es decir, no es que hay dos bandos enfrentados, hay un bando que ganó. Un bando ganó. ¿Okay? Es una vivencia que han tenido sociedades muy diversas, la tuvo la española en su momento, es decir, un escenario donde un sector ganó. No se trata, digamos, de enfrentamientos. Bueno, en ese contexto, ¿qué pasa con Eduardo, que empieza a buscarle respuestas a eso y no las encuentra, por ejemplo, en el relativismo posmoderno? Creo que probablemente, por lo menos lo que a mí me pareció más acertado y agudo del libro de los espejos, tiene que ver con ese comienzo, con la buena pluma de Leonardo, ese comienzo donde habla de la transición entre la aspiración de un escritor que se levanta cuando todavía los fastos del boom están despiertos. Es decir, ¿cuál es el escritor? ¿Qué tenemos en la cabeza lo que es un escritor? ¿Okay? Entonces, darte cuenta que eso pasó, y eso es algo que mi generación, no solo la de Leonardo, mi generación que es anterior a la de Leonardo, lo tiene muy claro. ¿Qué pasa cuando yo en el año 82 empiezo a estudiar letras y me gradúo
en el año 86, y de repente me encuentro en los 90 que la figura del escritor, que la figura del intelectual, que incluso lo que pensábamos que era la política en el mundo, evidentemente se ha desdibujado. Entonces, ¿qué pasa cuando, yo lo digo siempre, bueno, yo estudié una profesión que está desapareciendo? Cada vez letras es menos letras, es otra cosa. No pasa nada más con la literatura, creo que en general las humanidades están teniendo un momento difícil, pero sobre todo una carrera relativamente joven, de 100 años o algo así, como es letras, que siempre estuvo de alguna manera adscrita a filología. Entonces, claro, en esa pregunta, Eduardo consigue, bueno, mira, yo evidentemente no voy a ir por aquí, voy a ir por el lado de la crítica, que es un camino además que comienza antes que estudiáramos letras, Leonardo y yo, cuando Roland Barthes propone en los años 60 ya, que simple y llanamente la escritura crítica es una escritura en el mismo terreno creativo y epistémico de la literatura. Y escoge ese camino, y en ese camino se encuentra en algo que creo que todos los que hemos vivido esto desde el mundo académico también lo sabemos. Una especie de relativismo donde se consiente, ¿ok? Lo que significa una dictadura de izquierda. Y donde de alguna manera se puede convivir en ese contexto. Pero a mí me gustó mucho que en esa especie de inauguración de un periodo de un director de escuela haya estado presente un ministro. Porque creo que esa dinámica demuestra que efectivamente llega un momento en que hay que adaptarse y hay que continuar. Entonces, claro, Eduardo parece buscar una clave en la fugacidad de lo real. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las raíces profundas? Y esto, además, es un movimiento, Leonardo, hay que decirlo. Es decir, ahorita hay una preocupación de un aumento de la derecha en todo el mundo, una fuerte derechización, y tiene que ver con que efectivamente la gente quiere certezas, valores firmes y lugares de donde agarrarse. No es casualidad que efectivamente se apele al padre de la patria. ¿Okay? De nuevo a ese trasfondo mítico del padre de la patria, en mi opinión, nefasto para Venezuela, pero se admiten, por supuesto, las contradicciones al respecto, ¿no? Creo que el delirio parte de él. Creo que sin duda alguna el delirio tiene ese origen en cómo el tipo de miras que se planteó, ¿no? Hay una cosa muy curiosa con Bolívar, que a mí siempre me ha llamado la atención poderosamente, ¿no? Todo lo que hizo Bolívar por no regresar a Venezuela en nombre de Venezuela. O sea, a Bolívar le gustaban más otros países. Okay. Yo creo que si Bolívar resucitara, dijeran, a mí me ponen como fundador de la nación. Pero más allá, digamos, de eso tan venezolano, eso sí es muy venezolano, ¿no? Creo que el cerrar con la figura de Bolívar de alguna manera le da sentido a esos espejos, ¿no? Yo no entendí muy bien la necesidad de los nombres deformados. Creo que es algo que está ocurriendo, sobre todo cuando se abrió la posibilidad de la búsqueda distópica en la literatura venezolana, ¿no? El momento en que ya el realismo deja paso a la distopía. Entonces, bueno, creo que no entendí la necesidad de cambiar los nombres, pero bueno, supongo que hay una vocación distópica que lo puede explicar. Y lo otro es que hay algo que está vivo de esa vocación del boom. Aquí también se está buscando una aspiración de totalidad histórica. Eso es lo que le da sentido, digamos, a los espejos. En relación con la literatura venezolana, pensando en cómo el libro de los espejos se enmarca un poco en esto, sin duda una búsqueda singular,
la literatura venezolana en el siglo XXI, en particular la narrativa que apela, digamos, a la realidad de la Venezuela del siglo XXI, bueno, se ha ido por el lado distópico, también ha tenido una suerte de sabor de crónica de los acontecimientos. De hecho, la crónica ha sido muy importante en todos estos años. El cuento también ha recogido esta experiencia, pero creo que en el terreno de la novela, insisto en que el género probablemente que ha llegado más lejos ha sido la ficción distópica, con la posible sección de Patria o Muerte de Alberto Barrera Tischka, ¿no? Pero, por supuesto, el intento de Leonardo de conectar con los mitos es algo que efectivamente no es usual. Sin embargo, había algo en los nombres y en todo eso que me hizo recordar algo, me hizo pensar, bueno, cómo de alguna manera, y mi experiencia en el Tecnológico de Monterrey como profesora, así lo demuestra, es decir, no es que los estudiantes no lean, los estudiantes sí leen, pero leen literatura fantástica, de toda esta fantasía escrita originalmente en inglés, lengua que algunos de ellos pueden leer con toda fluidez, la mayoría de ellos pueden leer con toda fluidez, y entonces hay una especie de apropiación de ese imaginario, que sería una especie de imaginario medieval, planetario, Juego de Tronos, La Casa del Dragón, El Señor de los Anillos, y otras infinidades de fuentes de literatura fantástica que de alguna manera están presentes en ese quehacer, como si la gente no quisiera de la literatura otra cosa que efectivamente explorar la vida humana, las emociones humanas, pero desde una perspectiva mítica. Eso creo que es interesante verlo, ¿no? El público juvenil se vuelca de lleno, incluso ese fanfiction de esos géneros. Lo conocimos con Harry Potter, lo conocimos también con El Señor de los Anillos, pero no, hay una cantidad de ficción fantástica que ni siquiera yo no me sé los nombres de los autores, y creo que la gente está volcada allí, lo cual tiene sus consecuencias, por ejemplo, a nivel de lenguaje. ¿Okay? Lees en una lengua como el inglés, o lees traducciones en una lengua como el inglés, y luego encontrarte con la literatura de tu propia lengua y encontrarte con el realismo como posibilidad literaria pesa. De alguna manera, bueno, pero es que yo no quiero leer a García Márquez o a Vargas Llosa, ese lenguaje, esas descripciones, esas cosas. Entonces, bueno, hay que acercarlos a cierto tipo de escritor. Por ejemplo, el caso de Mariana Enríquez, que está planteándose el género terror, porque conoce mejor las claves, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que se abriera una posibilidad de conversación, porque me gustaría hacerle algunas preguntas a Leonardo, ¿no? En relación a las decisiones que él ha tomado como escritor. Leonardo, te agradezco mucho la invitación y, bueno, de esta oportunidad de estar con ustedes. ¿Okay? Muchas gracias. Buenísimo, Jaber, Gisela, muy agradecidos. Bueno, Leonardo, yo creo que tanto Jaber y como indicó Gisela ahorita, tienen inquietudes con respecto al texto y una serie de preguntas que hacerte. A mí me gustaría, un poco a partir de lo que dijo Gisela, romper el celofán y luego tanto Jaber como Gisela continúen haciéndote preguntas, siempre pensando en quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos. Y es importante también al finalizar el evento indicar, bueno, dónde pueden descargar el libro, cómo pueden hacerse de él. Y es, bueno, ¿por qué esta línea de lo distópico, de la fantasía para hablar de elementos claramente políticos, ¿no? Tiene que ver con la situación en la que nos encontramos en el país,
qué te llevó a abordarlo desde ahí y no directamente, como dice Gisela, digamos, desde la tradición realista latinoamericana? A ver. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Gisela, Jaber. Estoy muy contento de haberlos invitado a ambos. De las lecturas que me han ofrecido me permiten confirmar ciertas intuiciones, pero también pensar en dimensiones que no había considerado. Y bueno, estoy muy contento de que estén aquí. Con respecto a tu pregunta, Ricardo, la génesis del libro de los espejos viene de dos fuentes. Yo podría decir, como Cortázar, que este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros, ¿no? Tenemos por un lado los mitos de Aviala, los cuales ya se había publicado una primera versión en febrero, que comenzó, fíjate que no comenzó precisamente como tratando de reflejar una realidad, sino que comenzó como un divertimento con el intento de crear una especie de historia de superhéroes criollos. Bueno, ya sabemos que los superhéroes modernos son en realidad los mismos héroes míticos de siempre, pero con mallas y tecnología. Pero a medida que se fue desarrollando la idea, se fueron cayendo las máscaras y comenzaron a mostrar su rostro real. Y me gusta pensar que yo no los inventé, sino que los fui descubriendo. Y mientras esto pasaba, comencé a desarrollar en paralelo otra historia que sí, ya tenía una vocación mucho más mimética, pero estas historias se iban, como si fueran espejos enfrentados, se iban entrecruzando, confundiendo, y llegó un momento en que tuve que tomar una decisión y me di cuenta de que, bueno, tal como le pasa a Eduardo, yo también quise elaborar ese ejercicio mimético, pero mi intención no era hacer una copia fiel de la realidad, a pesar de que, como dice Gisela, todos podemos reconocer pues, unas referencias. Mi intención era ir un poco más allá, no tanto reflejar textualmente qué dijo fulano o sutano, o no quería esa clase de ataduras. Lo que yo buscaba no era reflejar como un espejo realista, ¿verdad?, lo que había ocurrido, sino tratar de ir un poco más allá, encontrar lo subterráneo, las corrientes explicativas, ¿verdad? Gisela hablaba de eso también, cómo buscar explicaciones más allá de lo evidente. Y me di cuenta de que detrás de los acontecimientos desnudos estaban operando una serie de creencias que tal vez no tenían forma definida, pero que no tenían de todas maneras efectos reales. De manera que eso fue lo que quise explorar y bueno, fíjense que ahora mismo en redes está todo este montón de gente preguntándose si las lluvias que están creando el caos en nuestras ciudades no son la venganza de una diosa, y no todos se lo preguntan de manera irónica. Y tenemos centenares de personas cruzando el Darién en busca de un tesoro que nadie les prometió, o millones de exiliados soñando con un paraíso que creían tener. Así que
la razón por la cual yo elegí este camino es ese deseo de buscar ese trasfondo que creo que existe, creo que tiene consecuencias reales, pero todavía tal vez no tiene un nombre, y eso fue un poco lo que yo les quise dar. Muy bien. A ver, Jaber, si tienes quizás alguna pregunta o comentario a propósito de lo que dice Leonardo, y luego pues inmediatamente Giselle. Quizás preguntar que algo que me generó bastante curiosidad al final del libro, ¿cómo llegó usted a darle voz al padre de la patria? Siempre me pregunté, o sea, ¿cómo usted creería que el padre de la patria diría lo que comenta al final? ¿Cómo se ve a sí mismo? Bueno, Jader, ese es un enigma, ¿no? Realmente, no solamente podemos darle muchas voces a los personajes que, bueno, no necesariamente ficticios o mitológicos, sino que ya no tienen una voz propia. No solamente podemos hacerlo, sino que lo hacemos todo el tiempo. Puedes observar que todo el tiempo estamos dándole voces nuevas al pasado, ¿verdad? Haciéndole decir cosas que para empezar no podían decir, porque son eso, son pasados, pero siguen vivos, ¿verdad? Como seres como fantasmas que se niegan a morir, ¿verdad? Un poco tiene que ver con eso. Sí, yo, en relación con Bolívar, yo iba a Jaber llamarlo el padre de la patria. Me parece estar oyendo un lenguaje tan de otro mundo, de otra época, de otro momento de la vida, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, la patria? Yo jamás hablo de Venezuela en términos de mi patria, porque es que a mí realmente la patria es algo que me problematiza. Leonardo hablaba de los que nos fuimos pensando en un paraíso perdido. Yo jamás vi a Venezuela como un paraíso. Jamás. Yo sé que hay gente que sí, mira, hay gente que habla de Venezuela y yo digo, hombre, ¿cómo se ve que vivía en Prados del Este? Porque hay algo como... es decir, que no reconoce de repente que Venezuela es una enorme diversidad de experiencias, ¿no? La experiencia, por ejemplo, que yo no viví, que fue la experiencia de alumnos míos que vivían, como Leonardo, en los Valles del Tuyo, que vivían en Guarenas o que vivían en Guatire. Y yo creo que ese tipo de experiencia fue distinta a la mía, porque es una relación distinta con la ciudad, por ejemplo. Con la ciudad universitaria, con lo que eso significa, con el entorno. ¿Okay? Pongo esto como ejemplo porque creo que hay mil Venezuelas que vivimos, y por supuesto está una Venezuela que fue la Venezuela que nos mostraron en la educación, que nos heredaron nuestros padres, que nos heredaron a través de políticas culturales, educativas, comunicacionales, los libros de texto, la universidad, es decir, esa Venezuela que significa un pasaporte, significa una moneda, significa hechos muy reales. Pero por supuesto para mí hablar del padre de la patria y oyéndole a una persona como Jaber, que es una persona joven, ¿no? Me causa una enorme extrañeza. Me causa una mezcla de extrañeza e inquietud. Porque veo que está vivo. Y yo pensaba que a Bolívar lo íbamos a enterrar. Pensé que, bueno, que si alguna lección iba a quedar de esto es que lo íbamos a enterrar, pero bueno, veo que no. Y por lo tanto el exilio se me hace todavía más dulce de lo que es. Pero a mí me gustaría que hablara un poco, Leonardo, de tu relación con la literatura venezolana, con lo que se está haciendo actualmente. ¿Con quién te sientes cercano? ¿De quién te sientes heredero?
comenté durante la preparación, gracias. Como te comenté durante la preparación de esta presentación, por mucho tiempo durante el desarrollo de este libro, yo sentí que estaba corriendo una carrera en solitario. Sin embargo, bueno, lo que tenemos en común, lo que yo percibo en común con mis contemporáneos, está marcado naturalmente por el contexto. No creo ser el único, no soy el único, que registra obsesivamente lo que sucede a su alrededor, ¿verdad? Estamos llenos por todas partes de novelas que se preguntan una y otra vez, pero con lo que no me identificaba yo es con esos retratos que se limitan, sin desmerecer, por supuesto, ese camino, pero que se enfocan en reflejar las turbulencias del contexto, ¿verdad? Pero sin preguntarse qué hay del otro lado. Hacia ese lugar era que yo quería avanzar. Bueno, fíjate que no sé si llamarme heredero, pero sí es un escritor venezolano no tan lejano, con cuya empresa literaria yo me sentí bastante identificado, es Ricardo Azuaje, ¿verdad? ¿Recuerdas? Él también, pues, por ejemplo, en Viste Verde Nuestra Sombra, habla de esa sombra verde de la ciudad, ¿no? Ese salvajismo que, a pesar de que no queremos ver, sigue allí y está pronto a estallar en cualquier momento, ¿verdad? A veces nosotros vemos nuestro paisaje o queremos ver nuestro paisaje, bueno, lo que le ocurre a estos personajes, ¿no? Como creen vivir en un país que ha superado toda una serie de taras y que en determinado momento resulta que esas taras no solamente regresan, sino que nunca se fueron. Siempre estuvieron allí, disfrazadas, aprovechando una coyuntura, ¿verdad? Pero estaban preparadas para volver a la menor oportunidad. Sí. Muy interesante eso que dice Leonardo, ¿no? Dentro, y esa lectura que él hace de la obra de Ricardo Azuaje, ¿no? Que no ha tenido, además, una reedición, una reimpresión desde hace mucho tiempo y que sería interesante poderla abordar o considerar en algún momento. Yo creo que tú planteas en tu libro, Leonardo, cosas que vale la pena desarrollar en otros, tratando de apuntar cada vez más al hueso y, ante todo, plantear no solamente situaciones incómodas y hasta detestables, pero al fin y al cabo de eso se trata lo distópico, permitirte imaginar lo más horrendo, y que en el caso venezolano está muy, muy cerca, siempre como ahí, como que cada vez más a la mano, sino también poder considerar diferentes escenarios de la realidad de un mundo y desde un imaginario histórico, desde el mito, desde diferentes cosas. Yo siento que tú además has tomado a tu edad una bandera muy interesante
que, como dijo Gisela, escritores más jóvenes han tomado como propias, y tú te estás permitiendo explorarlo, por decirlo así, a tu edad. Y creo que ahí hay una experiencia que quizás unos escritores o autores más jóvenes no tienen todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera invitarte, Leonardo, que nos dijeras, bueno, ¿dónde podemos leer tu libro? ¿Dónde lo podemos descargar? ¿Dónde podemos indagar un poco más en él para plantearnos quizás en un futuro o otra vez una mesa, quizás invitar a Ricardo Azuaje y discutir un poco más sobre él? Yo creo que hace falta leerlo, y para no darle, digamos, más elementos al público sin haberlo leído, ¿no? Entonces, cuéntanos dónde lo podemos descargar, dónde lo podemos comprar, dónde lo podemos buscar. A ver. Bueno, el libro ha sido publicado a través de la plataforma Lectu, a semejanza de mis dos publicaciones anteriores, de manera que quienes hayan descargado las publicaciones previas saben dónde está. En mi Twitter ya publiqué el enlace, ya está publicado el enlace para su descarga gratuita en este momento. Más adelante, esta misma tarde, en mis otras redes sociales también tendrán esa información. Bueno, no me queda más nada que agradecer de nuevo a Gisela y a Jaber por estar aquí, por presentarme sus perspectivas desde generaciones muy diferentes, ¿verdad? Sobre una realidad que de distintas maneras nos ha permeado a todos, y sobre una ficción que, bueno, espero que al público le guste, les haga pensar, y finalmente podamos seguir esta conversación. Buenísimo. Gracias, Gisela, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, profe. Gracias a todos y nos vemos. Seguro. Abrazos. Chao.